Durante siglos, la región austral del continente sudamericano ha sido escenario de relatos que mezclan realidad, observación directa, impresiones culturales y, con frecuencia, interpretaciones exageradas de los pueblos que habitaban aquellas tierras. Entre todas estas narraciones históricas, pocas resultaron tan duraderas como la idea de que en la Patagonia existía una tierra habitada por seres descomunalmente altos, descritos por exploradores como gigantes, hombres enormes, o los patagones, término que capturó la imaginación de Europa durante más de 300 años. Sin embargo, detrás de esta noción existe una base histórica concreta, documentada por registros directos y estudios científicos posteriores que permiten reconstruir quiénes eran realmente estos individuos de notable estatura y cómo surgió la leyenda que acompañó su imagen. A este territorio, visto desde la imaginación europea de los siglos XVI al XIX, se le llamó de muchas maneras: la Tierra de los Gigantes, la región de los hombres altos, o, más tarde, el Valle de los Gigantes. Esta producción se adentra exclusivamente en la dimensión histórica, antropológica y biológica de este fenómeno, dejando de lado cualquier interpretación fantástica, para ofrecer una mirada precisa y basada en evidencia sobre un hecho que, durante siglos, ha sido distorsionado en relatos populares. La historia comienza con la llegada de los primeros exploradores europeos a la región austral. Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Fernando de Magallanes, fue uno de los primeros en describir a los habitantes de la Patagonia con un detalle que hoy consideramos fundamental en el origen del mito. En su diario menciona a individuos de gran altura, significativamente mayores que los miembros de la tripulación europea. Es en este punto donde se establece el primer eslabón de la cadena que daría forma al mito. ¿Por qué los europeos quedaron tan sorprendidos? La respuesta se encuentra en el contraste físico entre dos grupos humanos que, aunque pertenecientes a la misma especie, mostraban diferencias notorias en constitución y morfología general. Los europeos del siglo XVI, especialmente los marineros de origen mediterráneo, presentaban una estatura promedio inferior a la actual. Registros antropométricos indican que el hombre europeo típico de esa época medía entre 1,55 y 1,64 metros. La malnutrición, enfermedades, condiciones laborales extremas y una dieta limitada contribuyeron a una talla más baja en comparación con poblaciones humanas contemporáneas. Este dato resulta clave para contextualizar los relatos posteriores. Cuando Pigafetta y sus compañeros encontraron a los indígenas tehuelches, observaban no solo una diferencia leve, sino una discrepancia que, desde su perspectiva, resultaba extraordinaria. Los tehuelches, un pueblo originario del extremo sur de Argentina y Chile, poseían una estatura promedio sorprendentemente superior para la época, con registros que oscilaban entre los 1,75 y 1,85 metros, e incluso individuos que superaban los 1,90 metros. Este contraste, de hasta 30 centímetros o más respecto al europeo promedio, generó testimonios que, al ser transmitidos a oídos europeos, adquirieron dimensiones cada vez mayores. A medida que los exploradores regresaban a Europa, sus relatos se difundían con rapidez. La imprenta, aún expandiéndose por el continente, ayudó a multiplicar estas narraciones, convirtiéndolas en crónicas ampliamente leídas. La noción de una tierra remota, habitada por personas gigantescas, se adaptaba perfectamente al imaginario europeo, que buscaba lo exótico, lo desconocido y lo extraordinario en las regiones que recién comenzaban a explorarse. América era aún un conjunto de territorios apenas comprendidos, y los habitantes de estas tierras eran frecuentemente interpretados a través del prisma cultural europeo. La exageración, en este contexto, no solo era común, sino casi inevitable. Pero más allá de los relatos tempranos, el estudio científico de esta población comenzó a desarrollarse mucho más tarde. Fue especialmente durante los siglos XVIII y XIX cuando antropólogos, naturalistas y exploradores regresaron a la región con objetivos claramente científicos. Uno de los más influyentes fue el explorador británico George Musters, quien convivió con los tehuelches durante un período considerable. Musters documentó no solo la altura de los individuos, sino detalles sobre su vida cotidiana, su dieta, su fisiología y los factores ambientales que podrían explicar su estatura excepcional. Los estudios posteriores confirmaron que los tehuelches poseían una genética favorable para el desarrollo de una estatura elevada. Además, su estilo de vida, basado en la caza y el desplazamiento constante, contribuía a una musculatura fuerte y una constitución robusta.
La ingesta de carne de guanaco y otros animales de la región proporcionaba proteínas en abundancia, lo que permitía un crecimiento físico más acentuado que el observado en poblaciones europeas de la época. La adaptación al clima frío de la estepa patagónica pudo haber favorecido cuerpos más grandes, siguiendo el principio biológico conocido como la regla de Bergmann, que postula que las poblaciones humanas y animales que habitan regiones frías tienden a desarrollar cuerpos más voluminosos para conservar mejor el calor. A pesar de estos hallazgos, la leyenda de los gigantes persistió durante siglos. Los mapas europeos de los siglos XVI y XVII incluían anotaciones que mencionaban la existencia de gigantes o hombres enormes en el extremo austral. La influencia literaria amplificó aún más esta imagen. Autores como Abraham Ortelius y otros cartógrafos influyentes perpetuaron la idea en sus obras. El término Patagonia mismo ha sido relacionado por algunos lingüistas con la palabra Patagón, utilizada por Magallanes para describir a estos pueblos, aunque su origen exacto aún es debatido. En el siglo XIX, nuevos registros aportaron más claridad. Charles Darwin, durante su viaje en el HMS Beagle, pasó un tiempo considerable en la región y observó a varias comunidades de la zona. Sus impresiones, aunque más moderadas que las de los exploradores anteriores, confirmaban la presencia de individuos de gran estatura. Darwin describió a los tehuelches como personas altas, de postura erguida, de contextura fuerte y apariencia imponente. Sus observaciones, aunque libres de exageraciones, reafirmaban lo que ya se sabía. Los habitantes originarios de la Patagonia eran significativamente más altos que el europeo promedio del siglo XIX, aunque no alcanzaban dimensiones sobrehumanas. El término Valle de los Gigantes no corresponde exclusivamente a una ubicación geográfica precisa, sino que se convirtió en una metáfora literaria utilizada por algunos cronistas para describir los lugares donde, afirmaban, vivían estos individuos de estatura notable. Varios exploradores franceses y británicos emplearon expresiones similares al documentar zonas de la estepa patagónica donde las comunidades tehuelches eran particularmente numerosas. Este título evocativo se consolidó en el imaginario popular, y aunque no corresponde a un sitio concreto, refleja la impresión que producía la presencia de estos pueblos. En la actualidad, el estudio antropológico de los tehuelches permite reconstruir con precisión las características fisiológicas que dieron origen a esta leyenda. Existen numerosos esqueletos conservados en museos y colecciones científicas, cuyas medidas permiten corroborar sus proporciones. La estatura promedio de estos restos coincide con los registros históricos, entre 1,75 y 1,85 metros para los hombres, con algunos casos que superaban los 1,90. Las mujeres también poseían una estatura superior al promedio europeo de la época, lo que enfatiza que no se trataba de casos aislados, sino de una tendencia general dentro de la población. Científicamente, hay varios factores que explican la altura elevada de los tehuelches. La verdadera historia de los gigantes de la Patagonia es, por tanto, una historia humana. La historia de un pueblo extraordinario, pero completamente real, cuya existencia demuestra la variedad y adaptabilidad de nuestra especie a lo largo del tiempo.